una necesidad, pero que no involucra el riesgo hacia la vida de una persona. Y la tercera, que es más que todo, como mencionó mi compañero, a la paz, al medio ambiente. Y hay un cuarto que creo que era animal, no sé si... No. No, cuarto no, el tercero son universalmente de Ya. generación. Lo otro es debatible. Ya, mi compañero Derecho a la protesta. El hecho de el señor es revoltoso. Sí. Cree que tiene derecho a la protesta. ¿Qué te parece? Según la Constitución, creo que más que se interpreta como derecho a la protesta es derecho a la libre manifestación pacífica sin armas. Pero... Bueno, pero eso es derecho a la protesta, pues la libre manifestación pacífica. Claro. ¿No? Sí. ¿Y cómo y qué tienes que decir sobre el derecho a la manifestación pacífica en el Perú? Que es De acuerdo a la realidad que has visto. Yo creo, según el criterio, y también más experiencias que también he visto. ¿Qué te parece eso que la policía le quite su bandera, le quite su micrófono, ¿no? Lo lleve detenido porque tiene un micrófono? ¿Han visto por las redes sociales ustedes eso? Sí, pero lastimosamente, o sea, en un derecho... ¿Qué te parece que el policía haga eso? El policía, bueno, sigue órdenes, se supone que si ellos ven y arrestan así es porque ellos ven vandalismo dentro de las manifestaciones, lo cual es que primero están diciendo que más que un derecho a la protesta o derecho a la libre manifestación es un pandillaje, son así como que... Un pandillaje, pero bueno, el que está Porque se cometiendo ve actos que ilícitos, bueno, sí, pero el que está manifestándose allí está con su micrófono, está con su bandera, está con su cartelito. ¿Ah? ¿Eso está prohibido? ¿Ah? No he escuchado bien. No, porque es por derecho a la libre expresión. ¿Has visto esas protestas aquí? ¿Has visto en otras partes del mundo? Porque siempre pasa. ¿La gente sale a protestar con sus cartelitos o no? En mayor parte sí, por ejemplo... ¿Y sale con su micrófono haciendo su propaganda o no? Bueno, creo que ahí también hay como un interés. ¿Crees? ¿Tú vives en este mundo o vives en Marte? ¿Dónde vives? Acá. Bueno, pues el mundo es chiquito ahora. Por los medios de comunicación vemos. Ustedes han visto las manifestaciones en París. ¿O no? Y allí sí lo metieron balas, ¿no es cierto? Lo mataron. ¿A cuántos mataron allí? Como a 200, creo. Sí, más o menos. Más o menos. ¿A cuántos mataron? Murió uno. Ya. No, pero... Murió uno y el presidente. Esa es la falta de cultura. Hablamos de cultura, ¿no? Hablamos de que somos universitarios y ni siquiera sabemos exponer lo que sucede allí en la realidad. Hablamos que el derecho regula vida de relación social. Eso y nada más que eso. Se regula vida de relación social frente a un derecho, ¿qué cosa hay? Deber. ¿Qué cosa hay necesariamente frente a un derecho? ¿Qué? Un deber. ¿O hay derecho sin deber? Pero no, tan despacito. No hay frente a un derecho necesariamente hay un deber. ¿Por qué? Porque de un lado de la relación jurídica está el sujeto titular del derecho. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libre circulación, el derecho a contratar, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud. ¿Ah? El derecho a la paz, como dijo tu compañero. Frente a un derecho necesariamente hay un deber. ¿O no? ¿Ah? Claro, pues. Todos tienen que saber, pues. Acá, hablar de derecho no es que vamos a hablar de memoria nomás. Ah, con memoria, qué cosa es esto,
expresión lo dice. Si puedo hablar de derecho refiriéndome a la realidad social. Si ya nosotros sabemos aquí, estamos hablando una y mil veces que el derecho regula la vida, la relación social, eso y nada más que eso. De un lado está el sujeto titular del derecho subjetivo, de otro lado está el sujeto titular del deber. ¿No? Por eso, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicen, eso está equivocado, no debe ser así, porque solamente se refiere a los derechos. Pero basta que se refiere a los derechos, pues implica el deber. O basta que se refiriera al deber, implica el derecho. ¿Ah? ¿Tú tienes derecho a la vida o no? Claro, como todas las personas. ¿Tienes derecho a la vida? ¿O no? Claro. Tienes derecho a la vida. ¿Y quién es el sujeto del deber? ¿Ese es tu derecho frente a quién o qué? ¿Ah? Tu derecho a la vida, frente a quién o qué? A todos los demás, pues, todos los demás están en el deber de respetar tu vida, ¿o no? ¿Ah? Hay algunos países donde no se respeta. No me tiene duda. Hay otros países donde no se respeta. ¿Cómo? Hay otros países que no se respetan el derecho a la vida, están como en cero. ¿En dónde? Por ejemplo, en los países asiáticos. ¿Qué hacen en los países A ver, asiáticos? por ejemplo, en Corea no se respeta el derecho a la vida. Si ellos quieren, te pueden matar, al igual que las amistades, sí, en países más que todo. ¿En qué país es eso? ¿Ah? Corea. Corea del Norte, dice. Ahí no pueden matar a la persona así nomás. Sí. Y bueno, yo no lo he visto. ¿Dónde lo han visto ustedes eso? Yo sé que eso es una dictadura, eso sí lo Sí. sé. Pero que matan a la gente, yo no he visto que están matando a la gente. Chao, ya me digo. ¿Están aquí? ¿Están países? Muy cerrado hacia el exterior. Bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era así, ¿no? Era cerrado al exterior, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién tiene? Tú tienes el derecho a la vida. Tú. Ese derecho a la vida lo tienes frente a quién? A todas las personas que están. Todos los ciudadanos, todas las personas, mujeres, varones, todos tienen el deber de respetar tu vida, ¿sí o no? Tienen el deber de respetar tu vida. El sujeto es indeterminado allí o determinado. El sujeto del deber allí es indeterminado o determinado. Todos aprenden eso. Todos. Y esa es la cuestión. ¿Con quién llevas acto jurídico? Conmigo, y entonces ¿cómo no vas a saber qué cosa es determinado y indeterminado? Determinado quiere decir que está individualizado, está identificado. ¿Ah? Allí el sujeto es determinado o indeterminado. ¿Ah? Pero habla fuerte. Indeterminado, si es sentido común nomás. Así vas a aprender. Si no sentándote a último, ¿cómo vas a aprender? ¿Tú crees que la computadora te va a enseñar? Miren, les voy a decir, ¿no? Que allí en internet hay muchas barbaridades, ¿ah? Muchas inexactitudes, y está hecha por la mayoría por personas que realmente pues saben las cosas de memoria y repiten de un autor a otro autor. Aquí no vale tanto lo que uno sepa de memoria. No quiere decir que aprender de memoria no está bien, también está bien, pero hay que saber qué estamos diciendo de memoria. Hay que saber cómo se conecta eso con la realidad. Si no, no es derecho. Y tampoco es sociología, tampoco es economía, tampoco es historia. Tampoco. Bueno, el objetivo es que tú tienes derecho a la vida. Todo el mundo, todas las personas están en el deber de respetar tu derecho a la vida,
El sujeto del deber allí es indeterminado, ¿no? Pero si alguien intenta matarte, allí el sujeto es indeterminado o determinado. ¿Quién quiere contestar? Claro, pues allí ya se determinó, pues el sujeto está atentando contra su vida. Eso es lo que hay que saber. Si no, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Tú eres propietario de qué cosa? ¿Cómo? No, dime un bien del cual eres propietario. ¿Ah? Por ejemplo, el laptop. De tu laptop, eres propietario de tu laptop. Tú ejerces tu derecho de propiedad sobre tu laptop, ¿no? ¿Y allí quién es el sujeto del deber? No te entiendo, no te escucho. Son las personas. Todos los demás que no son propietarios de tu laptop, todos tenemos que respetar tu derecho de propiedad. Y si alguien pretende quitarte, robarte tu laptop, el sujeto del deber, ¿es indeterminado o determinado? Determinado, pues ya. Determinado ya. En los derechos reales, el derecho de propiedad, el derecho de uso, el derecho de habitación, el derecho de usufructo, el derecho de superficie, ¿no? Del condominio, etcétera, que ustedes van a estudiar en derechos reales, son derechos absolutos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, se ejerce frente a todos. Se ejerce erga omnes. El propietario ejerce su derecho de propiedad erga omnes. El sujeto del deber son todos. Los que no son propietarios, los que no son usufructuarios, los que no son usuarios, etc. de ese bien. El sujeto es indeterminado, pero en cuanto alguien usurpa ese bien, el sujeto sigue siendo indeterminado. Pero habla como ahí, la tuitura es a tu enamorada, ¿cómo lo ves? Uy, te pierdo. No te va a entender. Ella va a querer que le digas algo, pero tú no le dices, pues, porque murmuras más entonces. ¿Ah? Si la cosa anda mal. ¿Ah? Y te van a decir, compañeros, tienes que hablar. Porque nosotros los abogados tenemos que hablar. No, por ejemplo, yo les digo, yo estoy bien cañado. Donde me tengo que hablar, hablo, no me voy a quedar callado. Ya quisiera que me quede callado, pero es imposible, porque yo he estudiado aquí en San Marcos. Yo no he estudiado en una escuelita, no, es universidad. La universidad no solamente instruye, sino fundamentalmente educa. Manuel Kant dijo: mi libertad termina allí donde comienza la libertad de los demás, ¿no? ¿Sí? Lo hemos repetido aquí en clase, ¿cuántas veces? ¿Tú asistes a clase, no? Independientemente por motivo de trabajo. Pero entonces sí. ¿Sí? Entonces pues no estás estudiando. Entonces tú no puedes aprobar. No. He descubierto en un grupo de contratos, parte especial, que los alumnos no saben nada. ¿Y cómo han llegado a ese nivel? ¿Cómo? Allí se ve en la máquina, no están presentes. Uno lo llama y no contesta. No quiere contestar. Y ya se contesta, ¿no?, con gran esfuerzo ahí para que conteste.
Eso está mal, ¿verdad? La enseñanza a distancia es un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso. Porque están presentes el niño, que está conversando con su mamá, está en la cocina, o está por ahí en la sala, o está con el gatito, o está hablando con la enamorada, pero menos está en clase. Eso es una estafa. Una estafa a sí mismo, la misma persona, el mismo alumno se está estafando. Y está estafando a su familia, por supuesto. Y su familia está ahí, dándose cuenta que él no está concentrado. Ese es el nivel cultural que tenemos en el país. Ellos no saben, no conocen, no se dan cuenta de que su hijo por gusto está en la universidad. En la vida no va a haber éxito allí, no, de ninguna manera. Y si ocupa algún puesto público, eso va a ser sumamente negativo para el Estado, para el país. No, tenemos que estudiar. Esto que estamos hablando, ese es el derecho. Ese es el derecho. Ahí ustedes están viendo, con lo que lo estamos preguntando y está contestando, ustedes están contestando. ¿Están aprendiendo o no? Sí. ¿Ah? Sí. Claro, pues así se aprende. Así se aprende. Porque fíjense, si no preguntan, ¿cómo me iba a dar cuenta que ustedes, la mayoría no se daban cuenta cuánto no, el sujeto del deber está determinado o es indeterminado? ¿Ah? ¿Cuánto te debe? 100.000. ¿Qué derecho tienes tú allí? Acreedor. Juan te debe 100.000. Te debió pagar ahí y no te ha pagado. ¿Qué derecho tienes tú allí? ¿Qué derecho tienes? Cobrar, pues. Tiene el derecho de cobrar su crédito. Es un derecho. ¿Quién es el sujeto del deber? Ah, no, el otro. En el ejemplo que te he dado. Juan te debe 100.000. Te debió pagar ahí y no te ha pagado. Juan es el deudor, tiene el deber de pagarte, ¿o no? Allí, como ese deber es de naturaleza patrimonial, está reconocido por el derecho, se llama obligación, tiene la obligación de pagar. ¿No? Tiene la obligación de pagar. Allí, tú tienes el derecho de cobrar. Allí, el sujeto del deber, ¿es determinado o es indeterminado? Si se refiere a la Si se lo pide, por el amor de Dios, no me palabres en mí. Ya estamos hablando, estamos repitiendo lo mismo. Juan te debe 100.000, te debió pagar ayer y no te ha pagado, ¿no? Tú tienes el derecho de cobrar, él tiene el derecho de pagarte. Allí el sujeto del deber, ¿es determinado o es indeterminado? ¿Ah? Habla para que te escuche el señor detrás. Dile. determinado. No. ¿Qué dijo? Determinado. El sinvergüenza dijo adivinado. No. Porque si fuera un poco decente, dice, habla un poquito más alto, no te escuché qué dijo. Esa es la otra cuestión en el país. Decir la verdad en el país es ofensivo. Aquí en el país lo que vale es la idea de quién, del periodista. Y la idea del periodista pasa como si fuera una verdad. No, hay que aprender a decir la verdad. Bien, y eso que es determinado. Pero también todos los demás están en el deber de respetar ese derecho y ese deber tuyo y de Juan, todos los demás. O sea, allí hay un sujeto del deber determinado
Pero también hay un deber general de que todos los demás tienen que respetar esa relación jurídica. En cambio, en los derechos reales, solamente hay un sujeto indeterminado. Todos los demás, los que no son titulares de ese derecho, tienen que respetar ese derecho. El sujeto es indeterminado. Será determinado en cuanto aparezca un atentado contra ese derecho real o contra esos derechos personales, la vida, la libertad, la dignidad, etc. ¿No? Bueno, pero si tú no hiciste esa clase, ¿cómo piensas pasar el curso de introducción al derecho? ¿Ah? Estas profesiones que estamos viendo, escuchar y todo. Mira, tienes que comienza a estudiar. Por favor, comienza a estudiar. Asiento. Sí. Miren, allí de lo que estamos hablando, unos derechos son absolutos, otros derechos son relativos. Los derechos absolutos se ejercen contra todos. Lo que se dice erga omnes. Los derechos relativos se ejercen contra determinadas personas, o sea, el sujeto del deber es determinada persona. El acreedor no puede exigir que le pague su crédito, sino únicamente a su deudor, a nadie más. El marido no puede exigir fidelidad, sino únicamente a quién? A su mujer. ¿Y la mujer a quién tiene que exigirle fidelidad? Al marido. Ese es un derecho relativo allí, ¿no? Bien O sea, hay común. que saber distinguir en cada clase, en cada tipo de derechos. Hay derechos absolutos y hay derechos relativos. Derechos absolutos, el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a circular libremente dentro y fuera del país, etcétera. Pero por más que sean absolutos, esos derechos son ilimitados. ¿Ah? No hay derechos ilimitados. Todos los derechos son limitados. El derecho a la vida, miren ustedes, el más importante, el principal, es limitado. Sí, la Si mamá. mañana Sí, la mamá. una potencia extranjera nos declara la guerra y a toditos ustedes a las 4 de la mañana el Estado les lleva para que vayan al frente de batalla, ¿van a ir? ¿Para qué? Para rezar a la Virgen allí, ¿no es cierto? A que no les maten. ¿O no? ¿Ah? ¿O para qué van a ir? ¿Para qué van a ir? A la guerra, ¿para qué van a ir? ¿No pueden hablar? Van a ir pues a matar lo que les maten. En la guerra es así. En la guerra es así. O por ejemplo, en el Perú no hay pena de muerte, pero sí hay pena de muerte excepcionalmente cuando se trata de delito de traición a la patria en caso de guerra exterior. Miren, así es. Todos los derechos son limitados. No hay derechos ilimitados, no porque decimos que son derechos absolutos, que lo son porque se ejercen frente a todos. No por eso quiere decir que no tengan ningún límite. ¿No? Pásense a veces ustedes que les gusta aprender de memoria, yo también sé algunas cosas de memoria y yo les repito cuando dice Manuel Kant, ¿no? Libertad. Mi libertad termina allí donde comienza la libertad de los demás. Así es con toditos los derechos. Mis derechos terminan allí donde comienzan los derechos de los demás. ¿No? Derechos absolutos, derechos relativos. Por el objeto.
Los derechos se pueden clasificar en los siguientes: derechos de la persona o personalísimos, derechos fundamentales, derechos inherentes de la persona, inalienables, imprescriptibles, inembargables, que está reconocido no en tratados internacionales, está en la Constitución, allí en el artículo 2 y en otras partes de nuestra Constitución. Derechos fundamentales del ser humano a la vida. Den lectura al artículo 1 del Código Civil. Cualquiera que lo tiene ya su código, por favor. Artículo 1. Artículo 1. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Claro. Fíjense ustedes, la sociedad y el Estado están en el deber, en la obligación de respetar el derecho a la vida, de respetar el derecho a la vida. Derecho fundamental, inherente al ser humano, inherente a su dignidad. Un derecho absoluto que se ejerce contra todos. Es más, el Estado debe promover el derecho a la vida, garantizar el derecho a la vida, proteger el derecho a la vida. ¿Ah? Pero fíjense, nuestro congresista falleció, ¿por qué? ¿El Estado le garantizaba el derecho a la vida? ¿Ah? No puede. No puede. ¿Cuántas personas en el Perú fallecen porque no lo atiende un médico, porque no tiene un céntimo para comprar una medicina o porque no tiene nada que comer? Esa posta médica, ¿saben qué? En el gobierno anterior atendía las 24 horas del día. Ahora atiende 12. ¿Y dónde está el derecho a la información? ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué? ¿Ustedes tienen derecho a la información o no? Sí. Pero qué bien que les informan. Qué bien que les informan. Derecho a la información. Derecho a elegir y a ser elegidos. ¿Tienen ese derecho o no? Sí. Claro, tienen derecho a elegir y ser elegidos. Y hay cuestiones en que hay que no debatir, porque hay algunas cosas, por ejemplo, los presos, que son una cantidad enorme, no pueden elegir. Eso hay que debatirlo también para ver la posibilidad de que participen en la vida política del país, emitiendo su voto, el derecho al voto. Derecho de primera generación. El derecho de participar. ¿Ustedes pueden participar en la vida política? Sí. Todos los peruanos deberían tener el derecho a participar en la vida política mediante el referéndum. Den lectura al artículo 31 de la Constitución. Den lectura, pues, señorita, que está en Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Ustedes tienen que entender eso. Muy fácil. Y el que no lo entiende ahora, si ya es un animal, ya no entiende.
ya, que se vaya a vivir con las ovejas, con los lobos, con algo, porque ya, ¿y aquí hacemos? La democracia es representativa. La democracia es representativa, elegimos a nuestros representantes para que gobiernen. Representación indirecta. Allí el pueblo no gobierna, sino gobierna ¿quién? El presidente. Los representantes. Los representantes. Ellos son elegidos para eso. Pero tienen que gobernar, como dijo Abraham Lincoln, pues, Para el pueblo. Con el pueblo. con el pueblo, Para el pueblo. para el pueblo, no para ellos. Por eso se dice la democracia es del pueblo, se tiene que gobernar con el pueblo y para el pueblo. Por eso se dice que los gobernantes tienen que gobernar para que se logre el bien común o el bien general, que hace ya más de 1500 años que se hablaba de eso. No lo ha descubierto nadie, eso hace más de 1500 años. Pericles lo dijo en Atenas, en Grecia. Democracia representativa. Los gobernantes son representantes del pueblo. El titular del derecho, ¿ahí quién es? En la democracia representativa, ¿quién es el titular del derecho? Soberano. El pueblo. El pueblo es el titular del derecho. Den lectura al artículo 51, creo, de la Constitución. Sí. ¿Qué de las normas? La Ya, Constitución. a ver qué dice. Sí. Den lectura al artículo 51, por favor. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Ya, no, ahí no está entonces otro. El 138. Función jurisdiccional. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Ah, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. El poder emana del pueblo. El poder político, el poder legislativo, el poder judicial emana del pueblo. El pueblo es el titular del poder. Desde la Constitución de 1812 en el Perú. Democracia representativa. Pero hay la otra, la democracia directa. O sea, el pueblo ejerce directamente su derecho, sin que intervenga el poder legislativo. Ni nadie. Mediante el referéndum. Vuelvan a leer el artículo que han leído. 138. Del 31, creo. 138. Ah, no, en un inicio. 31 era. ¿Los ciudadanos tienen derecho? El referéndum. Sí, 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Mediante referéndum. Mediante referéndum. La Constitución lo dice. O sea, miren ustedes, la Constitución consagra la democracia representativa y además consagra la democracia directa. ¿Mediante qué? Referéndum. Mediante el referéndum. O sea, el pueblo directamente puede gobernarse. ¿Qué quiere decir? Que se puede consultar al pueblo mediante un referéndum. Por ejemplo, si se quiere modificar la Constitución, si se quiere dar una ley. Eso lo dice ahí la Constitución. Pero eso fue modificado con una ley. Creo que es la 1399. Ustedes que tienen su celular, a ver, utilicen pues. Y ahora dice que no puede haber referéndum. Para las cuestiones que están allí en el segundo
párrafo del 31 y en el primer párrafo del 206 de la Constitución. 1299, doctor. Sí, 1399, que modifica la ley, creo, 23.600, si no me equivoco, los artículos 40, 41. Publicado en el 2020. Se parece todo. Ahí. ¿Ubicado? No, y usted lo tiene, ya creo, en 1300. No. Aquí lo tiene. Ah, no pueden utilizar. ¿Para qué utilizar por su celular? Miren ustedes. ¿Eso podría repetir cuál es? ¿Cómo? Podría repetir para buscarlo. 1399, ¿no? Eso. Sobre la hora. Sí, allá ya lo tienen. La ley 31399 que modifica el artículo 40 y 44 de la ley 26300 de derechos de participación por el ciudadano. ¿Ya? ¿En qué términos lo modificó pues, el artículo Se 40? modifica el artículo 40 y 44 de la ley 26300 de derechos de participación y control de ciudadanos conforme al siguiente texto. Artículo 40, improcedencia de referéndum. No puede someterse a referéndum en las materias y normas que se refieren el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Ya, muy bien, quedémonos ahí, miren ustedes. Dice que no puede someterse al referéndum las cuestiones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 31, ¿no? Den lectura. El artículo 32 de la Constitución. Del artículo 32, den lectura del artículo 32 de la Constitución. Artículo 32. Pueden ser sometidas a referéndum 1. La reforma total o parcial. El 2, señor. 32. No, todo la- Lea de nuevo, señor. Lea el inciso 2. Artículo A lo que se está 32. refiriendo la ley. Artículo 32. Pueden ser sometidas a referéndum, inciso 2, la aprobación de normas con rango de ley. Muy bien. Así se lee. ¿No? Puede ser sometido al referéndum que dice Aprobación con rango de ley. con rango de ley. las normas con rango de ley. ¿Y la ley qué dice ahí? No pueden someterse a referéndum. No se puede someter al referéndum. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede modificar la Constitución como una ley ordinaria? No. No se puede. ¿Y qué dicen los constitucionalistas? ¿Qué les han dicho sus profesores no de derecho constitucional? Se puede. ¿Ah? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les enseñan? Mire. ¿Qué les enseñan? Se modifican la Constitución como una ley ordinaria. ¿Ah? Chanamé dijo algo. Y se interpone una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dice que esa ley es constitucional. ¿Qué les parece? Hablen. Correcto. Hablen. Probablemente yo no tengo la razón, hablen. Nadie tiene miedo aquí, nadie tiene de opinar lo contrario. Pero hay que hablar conforme a ley. No hay que hacer un disparate. No. Si nos vamos a la universidad, es para hablar en términos jurídicos, no en los términos que hablan la señora que prepara los alimentos. Y quizás ella lo hace mucho mejor. La Constitución dice que se puede modificar, dar una ley mediante referéndum, o sea, mediante la democracia directa. El pueblo participa directamente allí. No interviene el legislativo. No intervienen los representantes. La Constitución está garantizando ese derecho fundamental a todos los peruanos. Y miren, modifican la Constitución en esa forma. Y además, si siguen leyendo eso, van a ver que
Tampoco dice es materia de referendo, las materias a que se refiere el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Léalo, por favor, para que escuchen a sus compañeros a ver si aprenden un poquitito de derecho constitucional. Plantillas que no se tramitan según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política. O sea, el pueblo no puede participar, ¿no? Por ejemplo, recolectando firmas para que se plantee un referéndum para darse una nueva constitución. Está bien que no estemos de acuerdo con la nueva constitución, pero ¿cómo le vas a negar ese derecho fundamental al pueblo? ¿Y allí qué manda? Manda la mayoría. Si la mayoría dice que se convoque a una asamblea constituyente, se tiene que hacer así. Y si la mayoría dice que no, entonces no hay. O sea, ¿por qué tenemos miedo? ¿Quién no tiene miedo al pueblo? ¿Quién no tiene miedo? Los gobernantes. ¿La persona decente, honesta? ¿Ah? ¿Quién no tiene miedo? Usted, jovencita, aprende a hablar, párese, póngase de miedo. Póngase de miedo. Y hable, joven. Indirectamente. ¿Quién tiene miedo? Preguntarle al pueblo. No escucho nada, estoy sordo. Tienes que hablar, mamita, tienes que hablar fuerte para que te escuchen tus compañeros. ¿Ah? ¿Quién tiene miedo al referéndum? ¿Y a qué lo tiene miedo? ¿Quién quiere hablar? Ya, sí. Bueno, tienen miedo los políticos que representan los políticos de ultraderecha que representan a los grupos de facto del poder, ¿no? Él expresa su opinión. Es un alumno de los Villarreal, fíjense ustedes, y San Marcos. Y sin embargo andamos jactando en los asientos, haciendo que nosotros somos los mejores, ¿no? Y nos reímos, no tenemos ni vergüenza siquiera. De lo más hay que tener vergüenza. ¿Qué es lo decente? ¿Qué es lo decente? Por eso les digo, todos somos iguales. Es cuestión de voluntad de la persona que quiera aprender, del deseo que quiera aprender, que tenga conciencia que está estudiando derecho. Miren, él viene de su universidad a escuchar clases. Y eso está muy bien. Y si él se va a su universidad y le dice, no les pregunta si hay democracia representativa y democracia directa también en su universidad, prácticamente no va a saber nadie, pero ella lo sabe. Y eso es lo que hace la diferencia entre las personas. Que deberíamos saberlo todos los peruanos, todos. Porque hay que ser positivos, pues. Ahora, si no se está de acuerdo, pues hay que decirlo. Pero hay que demostrar que jurídicamente no es así, pero ahí está en la Constitución. Hay la democracia representativa, es la regla, es el principio, pero también hay la democracia directa, mediante el referéndum, y allí no tiene por qué intervenir el Congreso de la República. Porque si no, ya no sería directa, pues. Ya sería representativa, ya la consulta popular sería hecha por los representantes, y muchas veces los representantes también deberían recurrir al pueblo para consultarle algunas cosas sobre la aprobación o no de determinadas leyes que tienen trascendencia nacional. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de derechos subjetivos fundamentales que están reconocidos ahí en la Constitución. El derecho al referéndum, a la Constitución. Y si quieren desaparecerlo de la Constitución, lo tienen que hacer modificando la Constitución. Pero no pueden modificar la Constitución porque para eso requiere un procedimiento especial, 2 legislaturas ordinarias
con una mayoría calificada o una legislatura ordinaria, más un referéndum. Más un referéndum. Entonces, ahora les pregunto, ¿nuestro Congreso está actuando conforme a la Constitución, conforme a la ley? No. No entiende el campesino. ¿Y ustedes? ¿Ah? ¿También? Ay, ay, ay. Lo que se quiere es que también pues ustedes sean personas con dignidad. Como les digo, y si no están de acuerdo con eso, tienen que demostrarlo. Porque el derecho es debate. El derecho es contradicción. Aquí no se imponen las ideas. No. Pero sí nosotros tenemos que aprender a imponer la Constitución, la ley. ¿Cómo que si la Constitución reconoce el derecho de referéndum y los otros salen modificándolo por una ley ordinaria? Ya eso es un delito. Pero claro, en el Perú delinquir, si lo hace el poder, ¿ah? No le pasa nada, absolutamente nada. Y claro, no les gusta que despertemos al pueblo, no les gusta. Tenemos que hablar con la verdad en el Perú. Derechos entonces de la persona, derechos fundamentales. La vida. De la primera, de la segunda, de la tercera generación. A la intimidad. Que tenemos que defender, que el Estado tiene que promover, que el Estado tiene que garantizar, que el Estado tiene que asegurar. Y no hacer todo lo contrario de privarla, más bien sus derechos fundamentales. Al pueblo peruano, aprovechándose de que el pueblo peruano es un pueblo ignorante, porque esa es la otra verdad. Porque esa es la otra verdad. Comenzando por dónde? Por la universidad. Los derechos de crédito, otra clase de derechos, que vinculan a un acreedor con un deudor, que están contenidos especialmente allí en el Código Civil, en el libro de obligaciones, derechos de crédito. El acreedor tiene una pretensión contra el deudor, o sea que el deudor le pague lo que le debe. Otro, derechos reales, otro libro en el código sobre los derechos reales, que son derechos que ejerce la persona directamente sobre el bien sin que nadie le tenga que hacer gozar de ese derecho. Nadie. Si Juan le debe la entrega de una casa a Pedro, Pedro es el acreedor, Juan le debe. Pedro no puede ejercer su derecho directamente sobre la casa si no necesita del comportamiento del deudor para que le haga gozar de ese derecho, o sea, para que le entregue la casa. Y recién gozará de ese derecho. Derechos de crédito. Pero derecho real, el sujeto ejerce su derecho directamente sobre el bien que le pertenece. El propietario ejerce directamente su derecho de propiedad sobre el bien sin pedirle el permiso a nadie. ¿No? Si no lo ejerce directamente, como sabemos, el sujeto es indeterminado. El derecho a contratar, otra parte del derecho de las obligaciones, que van a tener allí dos cursos, teoría general del contrato y los contratos especiales. Nadie puede vivir sin contratar. Tenemos que contratar necesariamente. Ese es otro derecho subjetivo de nosotros, el derecho de contratar. Si queremos lo ejercemos, si no queremos no lo ejercemos, pues. El derecho familiar, otro libro. Allí, del Código Civil, otro libro. El hecho
de contraer matrimonio o de constituir una unión de hecho sin tener impedimento para contraer matrimonio, genera vínculos familiares, derechos y deberes entre los cónyuges, derecho a alimentos, derecho a cohabitar, derecho a la ayuda recíproca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los derechos familiares. Miren, ¿cuántas clases de derechos subjetivos? Derechos subjetivos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los extrapatrimoniales no tienen un contenido económico, un valor pecuniario, no se viven en dinero. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, No patrimonial. el derecho a contraer matrimonio, el derecho a reconocer un hijo, son derechos extrapatrimoniales. Patrimoniales A la propiedad. son derechos que tienen un contenido económico. No, y ustedes van a estudiar aquí cuántos cursos sobre derecho patrimonial. Van a estudiar acto jurídico, obligaciones, contratos, derecho registral, van a estudiar las entidades financieras, la navegación marítima y aérea. El derecho patrimonial es inmenso. No podemos vivir sin esos derechos. No podemos, hay que ser realistas. Claro que esos derechos en intensidad varían, pues, de acuerdo a las condiciones sociales, históricas, políticas, ¿no? Por ejemplo, en la economía ultraliberal se tienen en cuenta solamente los derechos individuales. En el otro extremo, la economía comunista, por ejemplo, esos derechos se reducen al mínimo, porque el Estado es el dueño de todos los medios de producción, los ciudadanos son únicamente propietarios de sus utensilios. Todos los instrumentos de trabajo pertenecen al Estado. Esos dos extremos son malos, pues. Ahora, no estoy diciendo yo de ahora. Hace más de 1500 años también que lo dijo Aristóteles. La justicia es el justo medio. Porque en los extremos se puede pecar por exceso o por deficiencia. Pero ya nosotros tenemos pues una inteligencia mayor por el avance del conocimiento. Ya sabemos que nosotros no somos solamente individuos, sino somos ¿qué cosa más? Sociedad. Y no sigas. Como individuo tenemos derechos individuales. Deberes como A la sociedad. vida, a la libertad, a la integridad, a la libre iniciativa privada, etcétera, etcétera. Pero también, como miembros de la sociedad, Deberes. estructuralmente somos sociales, no podemos ser fuera de la sociedad, tenemos derechos sociales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente. Todos tenemos derecho para que no se destruya el medio ambiente. El derecho al progreso. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos derecho al progreso. Pero ¿cómo vamos a progresar si ustedes no quieren aprender? Ustedes no quieren estudiar. Miren ahora cuántos alumnos no están aquí. ¿Cuántos faltan? 11. Ya, bueno. Entonces, ¿cómo ellos
van a tener que, ¿no? Bueno, ya verán. Hay los derechos potestativos, que son aquellos mediante los cuales un sujeto tiene la potestad de, ¿no?, ejercer ciertos derechos que van a influir en el otro sujeto, que se va a ver obligado a cumplir con ciertos deberes. Derechos potestativos. Hay ventajas para uno y desventajas para otro. A eso lo llaman derechos potestativos. A veces se requiere la concurrencia de ambos, el consentimiento de ambos. Por ejemplo, van a estudiar ustedes en obligaciones, en contratos, la resolución del contrato, la rescisión del contrato. Vamos a estudiar nosotros más adelante en acto jurídico la anulabilidad, por ejemplo, de un acto jurídico, la revocación de un acto jurídico, la ineficacia, que ustedes ya lo han estudiado en la representación, cuando el acto es realizado por un falso representante o por un representante que se excede de los límites de contenido o de los límites de tiempo del poder, ¿no? Y así hay infinidad de clasificación de los derechos subjetivos, entendidos, lo que no contestó su compañero, como la facultad, el poder, la atribución, la autorización que tiene el sujeto. Los padres tienen, por ejemplo, el derecho, ¿no?, de corregir, de educar a sus hijos. Las autoridades tienen el derecho de ejercer la función pública que le reconoce allí en el ordenamiento jurídico. Y bueno, la infinidad de derechos que ya ustedes más o menos en su conciencia lo tienen. Derechos subjetivos. Claro, en la doctrina hay de todo, pues en la doctrina hay opiniones que consideran que el derecho subjetivo no existe. Hans Kelsen y otros. Lo único que existe es el derecho positivo. Lo único que existe es la norma. No hay derechos subjetivos. No hay. No. La norma impone, no, un deber, una obligación coactivamente, y el sujeto lo tiene que acatar. Pero allí lo que existe es la norma y no el derecho subjetivo. Son criterios doctrinarios que hay, pues. Pero lo cierto es que tenemos, pues, derechos subjetivos que nos reconoce o nos confiere ¿quién? La norma, el derecho positivo. El derecho positivo existe. Los derechos positivos lo vivimos allí, están como el aire que respiramos. Podríamos decir que penetran en nuestro ser por todas partes, especialmente los derechos fundamentales. Claro, el otro debate es que los derechos subjetivos solamente protegen lo individual. En realidad, con los derechos de la primera generación se protege, pues, al individuo, se protege la libertad de la persona. Ahí es lo esencial. Se protege la no intervención del poder en la actividad privada de las personas. Pero eso fue, pues, ya después, cuando aparece, ¿no?, eso cuando ya comienza el ser humano a darse cuenta que esto es sociedad también y no solo individuo, ¿no? No se puede desconocer los derechos sociales, ¿no? Tenemos que reconocer los derechos del trabajador, que se ha logrado con grandes conquistas, con muchísimas muertes,
Así se han conquistado los derechos. Los derechos no nos han regalado, pues. No. Es lo que queremos, que conquistes tus derechos para que tú seas igual que cualquier otra persona de cualquier situación social, económica, política, religiosa, de color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos, pues, para que construyamos esa sociedad, para que todos nos miremos como hermanos. El derecho a la sindicalización, por ejemplo, pero no hay que ir al extremo, pues, de que a veces el derecho a la sindicalización, que se persigue buscar mejores condiciones de trabajo, mejores remuneraciones, pero se utiliza con fines políticos, ya pues ya se desvirtúa ahí el derecho de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es eso, de que nosotros los seres humanos somos estructuralmente individuos, que como individuos somos diferentes, no podemos pensar igual, no hay dos seres humanos exactamente iguales, somos irrepetibles. Por eso es que tenemos que tolerarnos en las diferencias sociales, políticas, económicas, religiosas. Tenemos que tolerarnos. Con esa finalidad, por ejemplo, habíamos leído, creo, el artículo 2 de la Constitución francesa. Miren ese artículo 2. Muy bien hecho. ¿Y en qué época? Uno lo hace para que ustedes despierten y entren en la realidad. Como individuo tenemos que tener esos derechos, pero también estructuralmente somos sociedad. Si estructuralmente somos sociedad, entonces también tenemos derechos sociales. También tenemos derecho a la salud. Y no acordarnos solamente, no, y hablar y poner el grito en el cielo cuando muere cierto personaje. Nadie se alegra con la muerte de nadie. Todos vamos a morir. Pero la realidad sería, pues, que se diga allí, miren, esto está pasando en el Perú. La gente muere porque no es atendida por un médico. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad que la gente muere porque no puede comprar una medicina? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad que la gente muere por no tener un pan que comer? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Eso es lo que tenemos que decir, pues. Eso no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero tenemos que comenzar, pues, a trabajar para resolver esos grandes problemas. Si estamos en una facultad de derecho, ahora que el derecho sirva de base a la política también, pues, es una estupidez en el país que hayan autoridades que digan que se ha tomado una decisión política y no jurídica. La política se tiene que ejercer en el marco del derecho o no. Sí. ¿Quién está facultado en el Perú para actuar al margen de la ley, al margen de la Constitución? ¿Quién está facultado? Nadie. Nadie, pues, gobernantes y gobernandos están. Señorita, ¿qué pasa? ¿Ah? Está bien, está bien. Ahora no se la pobre, ¿qué van a hacer? Ciencia política. No. El derecho se tiene que estudiar así, pues. Y no es maldad decir la verdad. Claro que a mí me ha indignado, por ejemplo, que un niñito gringuito muy lindo, muy precioso, que estudia en su colegio, estudia en un colegio inglés y todo eso, y que luego salga y en la calle, en el parque, le diga al policía municipal: cholo, ándate a tu tierra. ¿Qué educación es esa? ¿Qué educación es esa?
que a mí me ha indignado eso. Y como ustedes saben, yo no me callo. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender a todos. A los ricos, a los pobres y a los más pobres. Jamás se le quitó un céntimo a los ricos, jamás, nunca. Sino que lo digan, pero me dicen comunista. ¿Por qué? Porque es ignorante. Tiene plata, es millonario, ¿no? Tiene la facultad de decirme comunista, sin saber siquiera qué cosa es el comunismo. Y ha estudiado en muy buenos colegios, en muy buenas universidades. ¿Ah? No, ¿por qué no podemos decir la verdad? ¿Por qué? La desinformación está a la orden del día en Perú. Construyen ellos una sociedad con sus ideas, no con la verdad. Eso no está bien, porque eso no es información. Eso atenta contra el derecho fundamental a la libre información, con el derecho fundamental a la comunicación. Es derecho, es derecho. Y hay que aprender a defenderlo. Para eso estamos aquí en la universidad. Y el que no está de acuerdo, el que dice que el derecho a la información, a la comunicación no son derechos, que también lo exponga aquí y lo vamos a escuchar y vamos a respetar su opinión, pero que tenga pues un sustento, que tenga un fundamento, ¿no? Ya hemos estudiado la clase anterior también los derechos subjetivos públicos y privados. Ya hemos visto eso. Creo que ya más o menos hemos visto la mayoría, ¿no?, de la clasificación de los derechos subjetivos. Ahora vamos a un cuarto intermedio